La charla del día de hoy es mi estado del arte, ortitis aislada. eh, y bueno, agradezco al servicio de reumatología en donde me encuentro rotando, quien me asesoró para el tema y la charla. Vamos a empezar. Entonces les traigo acá lo que sería el derrotero de la charla. Vamos a empezar con una introducción. Luego vamos a dar unas definiciones del tema. Posteriormente vamos a hablar de la epidemiología para terminar hablando de manifestaciones clínicas, imágenes e histología, eh, y cómo se comporta esta entidad clínica, y según las etiologías. Ya, yo creo que ahí no se escucha el eco, ¿cierto? Bueno. Vamos a hacer un énfasis principal en lo que son las imágenes y la histología. Vamos a hablar del comportamiento clínico y de la etiología de estas entidades para llegar al diagnóstico de exclusión, que sería la ortitis aislada. Vamos a hablar unas generalidades del tratamiento y unas conclusiones personales tras haber revisado el tema. Entonces, para empezar, vamos a decir que la aorta, más que un conducto por donde pasa la sangre, va a ser la unión de múltiples tejidos cuyo origen embrionario es diferente. Vemos acá que el primero sería del segundo campo cardíaco para lo que es la raíz, el arco aórtico sería secundario de la cresta neural, y después el mesodermo paraxial va a dar lo que sería el resto de la aorta. Esto nos va a permitir clasificarla en raíz aórtica, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal. Esto va a ser importante porque no solo va a dar una distinción anatómica, sino que va a dar unas características diferentes en cuanto a pared, y esas características en pared dadas por diferencia de fibras musculares, fibras elásticas, endotelio, va a hacer que haya un predominio de las diferentes enfermedades dependiendo de la región donde nos encontremos. De manera general, se ha dicho que las enfermedades inflamatorias suelen tener una predilección por la aorta torácica, mientras que la aterosclerosis suele tener un predominio de la aorta abdominal. Sin embargo, vamos a ver cómo las diferentes etiologías van a ir combinándose y teniendo un predominio importante también de la aorta abdominal. En cuanto a su definición fisiopatológica, la ortitis es una inflamación de la pared de la aorta de manera localizada o difusa, y es necesario diferenciarla de otra entidad que es la periaortitis. La periaortitis es esa inflamación que inicia en la pared de la aorta, sobre todo un fenómeno no tanto de túnica media, sino de adventicia, y se extiende a los tejidos periaórticos. Esta diferenciación va a ser muy importante tanto en etiología, porque en periaortitis la IgG4 va a ser predominante junto con las neoplasias, mientras que en la ortitis, si bien la IgG4 puede estar ahí, hay fenómenos vasculíticos que son bastante importantes. Además, las complicaciones van a ser diferentes, porque esa periaortitis, al inflamar los tejidos alrededor, va a causar efecto de masa en todos los tejidos alrededor. Entonces puede dar manifestaciones testiculares, edema en miembros inferiores, uropatía obstructiva, constipación y demás, por su efecto obstructivo, cosas que no pasarían en la ortitis, en donde las complicaciones están dadas más por ruptura, aneurismas, eventos vasculares, como ya vamos a ir caracterizando. Entonces, al hablar nosotros de ortitis aislada, lo primero que yo quisiera, y uno de los objetivos que tendría yo con la charla, sería determinar si la ortitis aislada es un síndrome o es una enfermedad nosológica diferente. Y de aquí vamos a ir yendo y viniendo entre estas dos para al final concluir, pues, cuál sería mi conclusión alrededor. Por ahora, dejémoslo así. Y vamos a decir que la ortitis aislada es un compromiso inflamatorio de la pared de la aorta sin manifestaciones específicas de vasculitis sistémica en otros lechos. Y digo específicas porque estos pacientes no deben entenderse como pacientes asintomáticos. Por el contrario, son pacientes que pueden llegar a tener síntomas secundarios a la inflamación, pueden tener pérdida de peso, astenia, dinamia, fatiga, pero no con un compromiso dado en un lecho específico.
Se requiere para poder hablar de ortitis aislada haber descartado otras causas y en la literatura nos reportan que pues otros sinónimos pudieran ser aortitis aislada, aortitis clínicamente aislada, aortitis idiopática, aortitis no infecciosa y aortitis no sindrómica. Sin embargo, la definición pues, o los consensos de patología han conceptuado que nos refiramos a aortitis clínicamente aislada cuando es la entidad que detectamos por histología. Y en ese orden de ideas, algunos autores han propuesto que al referirse de aortitis aislada, estaríamos hablando de la entidad que estamos detectando por imágenes. Acá, para hacer la distinción entre la una y la otra, que va a ser bastante importante, la aortitis clínicamente aislada es detectada por patología secundaria a especímenes de cirugía vascular en las que se repara la aorta y se manda el tejido pues a patología y se encuentra de manera incidental. Se va a caracterizar por un infiltrado inflamatorio de diferentes estirpes en las muestras y de manera inicial excluyen las infecciones porque el patrón supurativo lo van a sacar como una ortitis infecciosa. Mientras que la ortitis aislada es la ortitis detectada por radiología, puede ser detectada por angioTAC, angioresonancia o PET-CT, y se va a definir como un engrosamiento circunferencial de más de 2 a 3 milímetros con realce, con el contraste en ausencia de placa aterosclerótica en esa zona. Para caracterizar el problema, entonces, de manera inicial les traigo esta cohorte. Esta cohorte es una cohorte danesa de 12 años, en la que es una cohorte retrospectiva de 1997 al 2009. Ellos incluyen 1.210 cirugías de la aorta ascendente y solo 610 fueron aportadas a patología. De esas 610 se encontró aortitis en 37 casos, que va a representar el 6%, que es más o menos donde van a estar oscilando las frecuencias en las diferentes series que ya vamos a ir mostrando, de las cuales esas 27 se clasificaron como idiopática. Pongo idiopática entre comillas porque no se realizó un seguimiento, por lo cual no sabemos si estos pacientes realmente eran idiopáticos o una manifestación inicial. Y 5 pacientes tenían ACG, uno tenía enfermedad de Crohn, uno artritis reumatoide, lupus, Marfan y una aortitis infecciosa no más. Esta es otra cohorte, la de Rojo Leiva, es una de las cohortes más importantes cuando uno revisa el tema, es una de las primeras cohortes, es una cohorte retrospectiva de 1977 a 1997. Ellos tuvieron en cuenta 1.204 cirugías, encontrando aortitis en 52 casos, que va a representar el 4.3%. Fue clasificada como aortitis idiopática. Todas esas aortitis van a tener un predominio en mujeres, como lo vamos a ver a lo largo de todas las cohortes que vamos a revisar. En este caso eran 67% y el 100% de los pacientes tenían un compromiso de la aorta torácica. Ellos se plantean mirar en el seguimiento cómo le iba a los pacientes, a aquellos que dieron tratamiento con glucocorticoides y a aquellos que no dieron tratamiento con glucocorticoides. Los que no dieron tratamiento con glucocorticoides se siguieron a 41 meses. De 25 pacientes, 6 desarrollaron nuevos aneurismas, mientras que el tratamiento con glucocorticoides, seguidos a 35 meses, ninguno de los 11 que recibieron glucocorticoides desarrollaron aneurismas. Claro que vale la pena destacar que esta diferenciación, cuando se realizan las pruebas de hipótesis, es no estadísticamente significativa, pero pudiera marcar una tendencia. Y aquí es de donde sale la hipótesis, que ya vamos a hablar de ella, de que los pacientes que van a ser llevados a cirugía pudieran beneficiarse de una imagen para determinar la necesidad de seguimiento y la necesidad de tratamiento posterior. Esta otra cohorte, la cohorte de Miller, otra también de las cohortes muy nombradas cuando uno lee el tema, es una cohorte retrospectiva de 1985 a 1999 con 513 muestras de resecciones de aorta. Ellos encontraron 45 casos de aortitis no infecciosa, siendo su mayoría aortitis aislada en un 47%, 31 ACG y 12% Takayasu. El 100% de estos casos eran mujeres. Y acá van a empezar a soltarnos algunas pistas en cuanto a que la ACG y la aortitis clínicamente aislada son indistinguibles en la histología, y cuando realizan un seguimiento ellos ven que de la aortitis aislada el 10% de los pacientes desarrollaron nuevos aneurismas y que el 21% de 14 con ACG desarrollaron nuevos aneurismas.
Esta diferenciación no es estadísticamente significativo, sin embargo va a ser importante porque nos habla de que esta enfermedad no es una enfermedad inocua y no tiene diferencias con la ACG en cuanto a desenlaces, lo cual debería ponernos a pensar en que estos pacientes tienen un comportamiento y están lejos de ser una entidad benigna. Ahora, cuando nosotros vamos a comparar si tiene un comportamiento diferente, la ortitis clínicamente aislada de la ortitis aislada, es decir, la que detectamos por radiología versus la que detectamos por histología, pues vamos a ver que la localización va a ser diferente. La ortitis por histología es más un compromiso de aorta ascendente, pero esto más que porque sea una enfermedad que afecta más la aorta, es porque los especímenes que nosotros vamos a ver va a ser más de aorta ascendente, de válvula aórtica, que se lleva una muestra pues, de la aorta. Entonces, más por espécimen que porque sea predominante de ahí. Y la ortitis aislada va a tener un compromiso más de arco aórtico y de aorta descendente. La proporción va a depender simplemente de la cohorte donde nosotros la leamos. De aortitis clínicamente aislada es cerca del 70% de los casos de aortitis, pero es muy variable, mientras que cuando se revisa por radiología solo corresponde al 17%. La edad media no tiene cambios entre ellos. Vemos que ambos, si bien el que es detectado por histología tiene un mayor predominio, tiene una afectación ambas que se presenta más en mujeres, y acá viene uno de los puntos importantes y es la elevación de reactantes de fase aguda. La elevación de reactantes de fase aguda es más importante en los pacientes que tienen aortitis aislada, no solo en número. O sea, acá les estoy presentando el número, en uno tenemos 30%, en el otro tenemos 95%, sino en cantidad. Es decir, más pacientes van a presentar elevación de reactantes de fase aguda y esa elevación es importante. En diferentes cortes se ha dicho que presentan una BCG entre 20, 30, es muy variable, pero es una inflamación. Por lo cual se ha dicho que en la ortitis clínicamente aislada no tenemos un fenómeno inflamatorio tan importante, mientras que en la ortitis aislada sí, lo cual puede explicar ese comportamiento diferente que ya vamos a mirar. En cuanto al patrón supurativo, en la ortitis clínicamente aislada, como yo estoy viendo los microorganismos, estamos viendo, entonces estos pacientes son excluidos. O sea, la ortitis infecciosa con patrón supurativo se excluye, entonces no hace parte como de la explicación de los desenlaces, mientras que en la ortitis aislada, como usted no tiene, usted tiene solo la imagen y usted no tiene cómo saber si es una infección o no, este patrón suele estar incluido. Como manifestaciones clínicas, pues el hallazgo va a ser incidental en su mayoría. El paciente es asintomático y por otra indicación se le hace una imagen y se encuentra esta inflamación, pero vamos a ver que también pudiéramos tener signos y síntomas de inflamación local o sistémica dados por fiebre, fatiga, pérdida de peso, dolor torácico o abdominal. Se puede presentar el paciente con un síndrome aórtico agudo por un hematoma intramural, disección de aorta, ruptura, que se va a manifestar con dolor abdominal, ataque cerebrovascular o déficit neurológico. En cuanto al compromiso cardíaco, vamos a tener compromiso valvular tanto agudo como crónico, síndrome coronario crónico o agudo, que se va a manifestar en falla cardíaca aguda, disnea, síncope, fatiga y una incapacidad para hacer ejercicio. La isquemia de miembros inferiores nuevamente se puede manifestar o como un compromiso crónico con una claudicación intermitente o con un compromiso agudo con isquemia aguda de las extremidades. El compromiso embólico va a dar una manifestación de órgano diana, un compromiso isquémico del órgano que va a depender del órgano que compromete, siendo su mayoría compromiso embólico pues, a intestinos y al lecho renal. En cuanto a los hallazgos por imágenes, entonces ya dijimos que puede ser detectada tanto por angioTAC, por resonancia o por PET-CT. Lo vamos a definir como un engrosamiento circunferencial, y esto va a ser muy importante para diferenciarlo de hematoma intramural de la pared de la aorta de 2 a 3 milímetros. Hay quienes han propuesto puntos de corte más altos sin encontrar un mayor beneficio, e incluso hay quienes dicen que en ACG usted debería manejar puntos de 2.2, 2.4. Sin embargo, esto no es un hallazgo replicado, y el punto de corte que se suele usar en la literatura es de 2 a 3. Además de ese engrosamiento, debemos tener un realce de la pared con el
con el contraste y una ausencia de placa aterosclerótica para disminuir esa interpretación o esa dificultad. En cuanto en el PET-CT, lo que vamos a ver es un aumento en la captación del trazador del 18 FDG que se comparará con la captación hepática. Entonces usted puede tener una captación de la aorta menor al hígado, igual al hígado o mayor al hígado. El grado 2, interesándonos acá, es una aorta que capta similar al hígado y es posiblemente indicativo de aortitis, como nos lo van a reportar. Mientras que el grado 3, la captación de la aorta es muchísimo mayor a la del hígado y entonces en este caso sería un patrón compatible con aortitis. Es importante que nosotros diferenciemos del hematoma intramural. El hematoma intramural se nos va a presentar es como una media luna, no es un engrosamiento circunferencial, pero no es sencillo y hay algunos casos en los cuales se va a ser necesario solicitar un PET-CT para hacer la diferenciación, dado que el engrosamiento por inflamación captaría, mientras que el hematoma intramural no captaría. Otra de las utilidades del PET-CT que nos hablan es cuando usted tiene un compromiso que usted no sabe si es sistémico o es localizado. En ese paciente usted podría hacer un PET-CT y buscar otros sitios, además del vaso, que podrían beneficiarse de biopsia para usted ir detrás del diagnóstico. Acá les presento, la imagen. Acá en el que denominan ellos A, vemos el engrosamiento circunferencial de toda la aorta. En el B es una vista un poco más superior en el cual vemos un compromiso, un engrosamiento de la pared en todo el arco aórtico. Y en el C vemos cómo esto se corresponde con las imágenes del PET-CT. Comparándolo con el hígado, vemos que tiene una mayor captación, por lo cual sería un grado 3, que es compatible con aortitis. Acá abajo a la derecha les presento entonces dos imágenes, una A y una B, en la cual vemos un hematoma intramural. Acá se observa el signo de la media luna, vemos que no es un comportamiento circunferencial por completo, y en la B, nuevamente en un corte mucho más bajo, se ve que es simplemente pues media luna, no vemos el engrosamiento completo. Y acá a la izquierda vemos como la pared pareciera verse engrosada sin un engrosamiento claro. Sin embargo, cuando esta imagen se lleva al PET-CT se ve una clara captación de la pared de la aorta compatible con aortitis. Entonces ya habíamos establecido que en la corte anterior habían ellos preguntado y habían abierto la posibilidad, incluso en sus conclusiones, si era de utilidad la imagen prequirúrgica, sí o no. Esta es una corte retrospectiva que se hace esa pregunta multidiscéntrica del grupo estadounidense y el grupo francés de vasculitis. Ellos cogen pacientes operados por aneurisma con aortitis no infecciosa, quienes previo a esa cirugía les hubieran realizado un PET-CT. Ellos logran recolectar 16 pacientes, 8 con ACG, 4 con aortitis clínicamente aislada, 2 con Takayasu, 1 con policondritis recidivante y 1 con artritis reumatoide. Y ellos lo que encontraron es que el PET-CT no detecta inflamación de la pared en el 31% de los pacientes, 5 de 16. ¿Y esos pacientes qué características iban a tener para no captar? Que este paciente eran pacientes que eran mayores, bastante mayores, de 73 versus 52 con, 59 con los que captaron, tenían una menor inflamación de la adventicia y además 2 de ellos habían recibido glucocorticoides, por lo cual esta es la explicación. Sin embargo, lo que pudiéramos concluir de esa corte es que las imágenes prequirúrgicas tienen una baja capacidad de predecir inflamación de la aorta, como ya lo vamos a constatar en cortes que vamos a mirar. Lo que quiere decir que probablemente estemos frente a entidades diferentes, o es la sensación a mí, al menos que me queda a mí, de las aortitis por histología y las aortitis por imagen. En cuanto a los patrones histológicos, vamos a tener 4 patrones: el patrón granulomatoso, linfoplasmocítico, mixto y supurativo. El patrón granulomatoso va a ser un grupo de macrófagos epiteloides con o sin células gigantes o granulomas. El patrón supurativo va a ser un patrón que va a tener abscesos neutrofílicos, necrosis y detritos celulares, que ya vimos que va a ser excluido en los pacientes que los encontramos por histología. El patrón mixto, que tiene un patrón con múltiples infiltraciones sin un patrón granulomatoso, y un patrón linfoplasmocítico que va a tener tanto células plasmáticas
como linfocitos sin componente granulomatoso. Importante es entender que el supurativo nos va a excluir algunas infecciones, pero son piógenas, pero vamos a ver que algunas infecciones pudieran presentarse como patrón granulomatoso o como patrón linfoplasmocítico, lo cual no excluye completamente las infecciones. Y otro punto a tener en cuenta es que debemos ser muy cuidadosos al interpretar los plasmocitos sin recorrer todo el campo, porque se ha visto que algunas cohortes reportan, vamos a ver que el granulomatoso es el más frecuente. Algunas cohortes han reportado que el linfoplasmocítico es más frecuente en algunas cohortes. Cuando se han revisado esas placas de esa cohorte, siempre que encuentran un linfoplasmocítico, cogen el bloque de parafina, hacen cortes más gruesos y los macrófagos con las células gigantes terminan encontrándose después, porque el patrón granulomatoso puede tener también pues, células plasmáticas y linfocitos en una menor cantidad y a veces puede ser falseado. En cuanto a la etiología, según este patrón histológico, entonces vemos que hay un patrón granulomatoso que puede ser por ACG, Takayasu, sarcoidosis, artritis reumatoide, granulomatosis con poliangiitis, la Coxiella burnetii con su fiebre Q, la tuberculosis y los hongos, y la mayoría de las aortitis aisladas van a tener este patrón. Mientras que el patrón linfoplasmocítico de lejos va a ser la principal entidad, la enfermedad relacionada con IgG4, pero también vamos a tener la espondiloartritis axial, el lupus eritematoso sistémico y no perder de vista la sífilis. Cuando tenemos un infiltrado mixto, las etiologías probables pudieran ser un Cogan, un Behçet y una policondritis recidivante. Y cuando tenemos un patrón supurativo, ya dijimos que es infección, sobre todo los cocos gram positivos, pero también pudiera presentarse en salmonela y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto para describir el comportamiento clínico de esta entidad, les traigo esta primera cohorte que es del grupo italiano. Es una cohorte retrospectiva de 1997 al 2004 con 788 muestras, con una incidencia del 4.6, que son 39 casos, muy acorde a las cohortes que ya hemos venido mostrando. La edad media de los pacientes fue 72 años, nuevo predominio en las mujeres. En todos los casos el diagnóstico fue incidental y acá ellos realizaron imagen en todos los pacientes preoperatorias sin encontrar inflamación en ninguno de los 39 casos, lo cual es concordante con el bajo rendimiento de las imágenes para detección, para predecir pues, inflamación en la histología. De estos pacientes, 30 eran células gigantes, que es, que es como describen el granulomatoso, con un 76%, 3 casos de mixto y 2 casos de linfoplasmocítico. El resto correspondían a un caso de Takayasu, uno de LES, uno de Behçet y uno de sífilis. Y la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes fue 10%, al igual que las complicaciones neurológicas. Y eran pacientes diferentes, tanto los de mortalidad como los de complicaciones, o sea que estamos hablando casi de un 21% de pacientes con complicaciones, lo cual me sirve para mirar nuevamente que está lejos de ser una entidad benigna y por eso deberíamos hacer la necesidad de tratamiento, como ya vamos a mirar. Esta cohorte china se pregunta cuáles son las características de los pacientes, tanto clínicas como paraclínicas, que tienen aortitis clínicamente aislada versus los pacientes con Takayasu. Es una cohorte retrospectiva de 1990 al 2009. Ellos encuentran 24 casos de aortitis aislada y 8 casos de Takayasu y encuentran que los pacientes con aortitis aislada tenían una mayor edad que los pacientes con Takayasu, 46 años versus 33, tenían menor lesión en el resto de la aorta, es decir, si su paciente compromete más segmentos de la aorta, probablemente sea más a favor de Takayasu. Tenían una BCG más baja, lo que es compatible con que los pacientes con Takayasu están mucho más inflamados que los pacientes con aortitis aislada, y tenían un menor grosor intimal, acá simplemente para mostrar la significancia estadística de estos hallazgos. Y es que este grosor intimal nos habla de que estos pacientes tienen un fenómeno inflamatorio menor y por tanto su fenotipo o su expresión clínica no va a ser predominantemente estenótica como sí ocurre en el Takayasu, mientras que los pacientes con aortitis aislada, más que estenosis, vamos a ver que se presentan más es por aneurismas. Y esta pregunta les surge a ellos porque en algunas cohortes habían visto que la degeneración medial, entendida como un compromiso inflamatorio de la túnica media que se extiende a más allá
de la adventicia, pues hasta la adventicia o más allá, era un hallazgo que podía predecir si ese paciente se iba a quedar en aortitis clínicamente aislada o iba a progresar. Sin embargo, eso no ha sido replicado y es un hallazgo que es dependiente de la prevalencia de aortitis clínicamente aislada en la cohorte. Las cohortes que tienen más del 70% encuentran esa asociación, mientras que las que tienen menos del 70% de aortitis clínicamente aislada, esa diferenciación, esa asociación se borra como tal. Entonces, lo que terminan concluyendo en este estudio chino es que las características en la histología no me van a permitir hacer una diferenciación de los pacientes con ortitis clínicamente aislada o de los pacientes con vasculitis sistémica y hacen un llamado a que esa diferenciación debe ser basado en el juicio clínico con todos los elementos y el global del paciente. Entonces, para concluir, que no existen características histológicas que permitan distinguir la aortitis clínicamente aislada de las vasculitis sistémicas. En cuanto a etiologías, la principal, pues como es un diagnóstico de descarte, entonces vamos a ver las principales etiologías. La ACG tiene una prevalencia más frecuente en mujeres del norte de Europa, su compromiso se divide en craneal y extracraneal y el compromiso aórtico en realidad es muy variable. Puede ir desde el 3 hasta el 13%, sin embargo hay unas cohortes en donde el compromiso craneal afecta hasta el 50% de los casos y eso va a depender de cómo definan ellos compromiso aórtico o cómo lo busquen, ¿cierto? Porque vamos a ver que en la mayoría de casos es asintomático. Sin embargo, el compromiso aórtico en el fenotipo craneal va a marcar una mayor agresividad y una mayor mortalidad por eventos vasculares. El compromiso en el subtipo extracraneal va a afectar la aorta en un 30 a un 80% con compromiso de otros lechos como la temporal, la oftánica, la carótida, la subclavia, etcétera, que van a marcar la clínica del paciente. Y el patrón que vamos a ver en ACG es granulomatoso con células gigantes. Acá es simplemente, esta corte se las traigo, es un estudio de casos y controles de 1998 al 99 y ellos comparan pacientes que tenían ACG de reciente diagnóstico versus pacientes que no tenían ACG ni enfermedad inflamatoria y lo que les hacían eran un angiotac por seguimiento de linfoma de melanoma que no haya recibido quimioterapia en los últimos 3 meses, los parearon por edad, por sexo y por factores de riesgo cardiovascular uno a uno, consiguen 22 casos y 22 controles, y ellos lo que quieren mirar es cuál es, si el ACG presenta más compromiso de aorta y qué explica ese compromiso de aorta, es decir, son aneurismas, son ectasias, son engrosamientos de la pared, son disección, estenosis, trombo, placa aterosclerótica. El compromiso aórtico se presentó en el 82% de los casos y 68% de los controles, y la diferencia iba a estar dada es por engrosamiento de la pared, no por aneurisma, no por ectasia, ni estenosis, ni trombo, ni aterosclerosis. Lo que habla es de que el compromiso no es secundario al fenómeno inflamatorio sistémico, sino un compromiso real de, pues directo sobre la pared de la aorta, entonces un compromiso vasculítico. Y también nos reportan que el compromiso del ACG va a ser más frecuente en la aorta ascendente. Esta otra cohorte entonces se pregunta, es de Oliver Spitia, que es uno de los hombres que más escribe de este tema, y vamos a ver que su nombre es repetitivo a lo largo de la charla. Es una corte retrospectiva de 1998 al 99, 22 pacientes con ACG y los dividen en aquellos que tenían compromiso aórtico y aquellos que no tenían compromiso aórtico para mirar si ese compromiso aórtico nos marcaba de alguna manera eventos vasculares como aneurismas, mortalidad asociada a recaída o requerimiento de glucocorticoides. Estos pacientes entonces van a encontrar que de 22 casos que presentaron aortitis, 10 tenían, de los 22 casos, 10 tenían aortitis. Y solo un caso era asintomático, lo que nos habla que la mayoría de ACG que comprometen la aorta son asintomáticos. Y 12 pacientes murieron durante el estudio, pero los pacientes que murieron en el grupo de aortitis, 5 de 7 fueron por causa vascular, mientras que los pacientes en el grupo de no aortitis murieron por otras causas, sepsis urinaria, accidentes de tránsito, etc. Lo que nos muestra que pareciera que estos pacientes tienen un número de eventos vasculares no estadísticamente significativo, aunque la muestra pudiera ser un poco más representativa y con ello mostrar significancia estadística, pero tenían una mayor probabilidad de hacer eventos cerebrovasculares en el grupo de aortitis. Acá a la derecha les muestro cómo no hay diferencia en la sobrevida
total, pero cuando usted compara por mortalidad, por causa cardiovascular, claramente se ve como la aortitis tiene un mayor porcentaje de muertes atribuidas a ese compromiso cardiovascular y como los pacientes con compromiso aórtico tenían una menor probabilidad de poderle descontinuar el esteroide o de poder bajar la dosis del esteroide y como sin haber significancia estadística, pero con una tendencia a mostrar que los pacientes con aortitis tenían menor sobrevivencia libre de recaída. En cuanto a la enfermedad relacionada por IgG4, corresponde a una infiltración linfoplasmocitaria a múltiples órganos con células y abundante IgG4 con inflamación y un fenómeno fibrótico que va a ser muy importante. Afecta a múltiples órganos, páncreas, glándulas salivares, aorta y retroperitoneo. El compromiso aórtico va a ser variable, se ha reportado en cerca del 10%, pero como les muestro en la diapositiva, puede ir desde el 6 al 36% y puede dar tanto aortitis como periaortitis, siendo la periaortitis mucho más importante. Cuando hablamos de periaortitis, el compromiso va a ser predominantemente abdominal, mientras que cuando hablamos de aortitis por IgG4, puede comprometer tanto la aorta torácica como la abdominal, y el patrón linfoplasmocítico va a ser el más importante. Vuelvo y les traigo la corte de Rojo Leiva y es simplemente para decirles que dentro de la corte del Rojo Leiva, si bien la enfermedad relacionada por IgG4 es una enfermedad que se está describiendo hace poco, estos pacientes ya, esta corte que es de 1977, mostraba que ya habían pacientes con IgG4 que estaban, es decir, que ella probablemente siempre estuvo ahí y hasta ahora es que la venimos describiendo. Eran pacientes con fibrosis retroperitoneal, obstrucción ureteral, insuficiencia renal, aneurismas y fibrosis pulmonar con una inflamación que ellos iban a describir como no específica porque ellos en ese momento no sabían que el linfoplasmocítico podía ser otro patrón diferente. Y va a ser un compromiso, como les dije, de aorta abdominal. Y otro paciente tenía una fibrosis retroperitoneal con un pseudotumor orbitario. El compromiso que presentó fue una enfermedad coronaria, que es un cuadro muy sugestivo de IgG4. Y vemos que cuando se mira el paciente que presenta un patrón linfoplasmocítico en esta corte retrospectiva, ellos encuentran solo un 12% con patrón linfoplasmocítico y 3 de 4 pacientes, que es el total del 9% de las ortitis no infecciosas, demostró IgG4. Es decir, que de 3 de 4 presentaban IgG4, lo que nos habla de que IgG4 es la principal responsable del patrón linfoplasmocítico. En cuanto a la arteritis de Takayasu, tiene una incidencia 1 por millón de habitantes, típicamente entre los 15 y los 40 años. Se presenta la ortitis en la mayoría de los casos y en el 49% tiene estenosis. Tiene un compromiso más torácico, pero también puede tener compromiso abdominal. El compromiso coronario va a ser por estenosis ostial. Se puede presentar en cualquier porción de la aorta y vamos a ver que el predominio va a cambiar según la región geográfica. Norte de América y Europa, un compromiso torácico y en Asia un compromiso abdominal. El patrón histológico va a ser granulomatoso, similar a la ACG, y se recomienda angioresonancia para su diagnóstico. En cuanto a otras etiologías, en miras al tiempo, les traigo este esquema en el cual la espondiloartritis axial va a comprometer más raíz aórtica dentro de su presentación. Entre el 10 y el 80, entre el 20 y el 80% de los casos van a tener este compromiso aórtico. Va a darse por un patrón linfoplasmocítico y las pistas diagnósticas pues, serían dolor lumbar inflamatorios, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Cuanto a la enfermedad de Behçet, va a afectar tanto la aorta torácica como la abdominal, puede dar aneurismas y estenosis en las arterias pulmonares. Se presentan menos del 10% de los casos este compromiso aórtico, da un patrón mixto y pues la clínica de Behçet que conocemos, úlceras orales recurrentes, uveitis y papeles. En cuanto al Cogan, el Cogan tiene un compromiso de lejos muy predominante por la válvula aórtica, el arco aórtico. Se presentan menos del 10% de los casos, sobre todo en eso que iban a llamar el síndrome Cogan atípico. Presenta un patrón mixto y la queratitis intersticial, las disfunciones vestibuloauditoria, pues que nos describen. En cuanto a la R, afecta a la válvula aórtica, la aorta torácica y la aorta abdominal, se presenta en el 1 al 5% y se va a presentar, es de la mano de una vasculitis reumatoide y nos va a dar un patrón granulomatoso. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, afecta tanto la aorta torácica como la abdominal, es menos del 1% de los casos de lupus
que presentan compromiso aórtico, va a dar un patrón linfoplasmocítico y pues con su amplio rango de manifestaciones. En cuanto a la policondritis recidivante, afecta válvula aórtica y la raíz, se va a presentar enfermedad de la aorta en el 10%, pero como compromiso de aortitis con inflamación activa es infrecuente, va a presentarse como un patrón mixto con condritis, escleritis y traqueomalacia. La sarcoidosis va a presentar un predominio torácico o abdominal con un patrón granulomatoso y va a afectar menos del 1%. La GPA, ¿cierto? La granulomatosis con poliangitis presenta tanto un compromiso torácico como abdominal menos del 1% con una inflamación granulomatosa. Las pistas serían síndrome constitucional, compromiso rinosinusal, riñón, síndrome de destrucción de la línea media, etc. En cuanto a la sífilis, se nos va a presentar como una lesión única en el sector torácico o con un infiltrado linfoplasmocítico y va a ocurrir décadas posteriores a la primera infección, mientras la tuberculosis puede presentarse tanto en torácica como en abdominal, va a dar un patrón granulomatoso y va a ser propia de las infecciones diseminadas. En cuanto a la propuesta de abordaje clínico que les traigo basados en los artículos que leí, pues entonces tenemos un paciente, llegamos a aortitis, o por un paciente que presenta la clínica que les describí y usted lo confirma por imagen, o un hallazgo incidental tanto en imagen como en histopatología. Lo primero que debemos hacer es descartar la infección. ¿Cómo? Entonces vamos a hemocultivar a todos los pacientes y vamos a mirar el patrón histológico que va a presentar el paciente. Si es un patrón granulomatoso, tuberculosis, hongo, micobacterias y la fiebre Q. Si es linfoplasmocítico, la sífilis. Si es supurativo, entonces es una bandera roja para infección, casi que queda excluido y se habla es de ortitis infecciosa. Y ya aquí vamos a ir a demostrarlo clínicamente, pues, o con cultivos, identificación molecular y ya el tratamiento quirúrgico. Si el patrón histológico es desconocido, entonces usted, según sospecha, debería sospechar tanto causas de linfoplasmocítico como de granulomatoso. Posterior, si usted ya descartó las causas infecciosas, entonces usted debe descartar las causas no infecciosas. A todos le vamos a pedir una batería de exámenes que consta de un hemograma, reactantes de fase aguda, función renal, uroanálisis, perfil fosfocálcico y una imagen de la totalidad de la aorta para saber si es un compromiso restringido a la aorta o tenemos otros lechos comprometidos. En base al patrón histológico, entonces, si tenemos linfoplasmocítico, entonces vamos a solicitar niveles de IgG4, ANAS, ENAS, C4, C3, anti-DNA de doble cadena y un HLA-B27. Mientras que si tenemos un patrón granulomatoso, entonces vamos a tener ANCAS, factor reumatoideo, anti-CCP y los paraclínicos de búsqueda de sarcoidosis que usted considere necesarios, calcemia, calciuria y ECA, dependiendo pues de lo que considere. Si dentro de mi sospecha clínica yo tengo una vasculitis de gran vaso, entonces yo debería pedir además Doppler de arteria temporal o PET-CT, sin decir que sean excluyentes. Recomiendo una imagen, pues, y el PET-CT tiene gran papel en este escenario. Si usted sospecha una vasculitis de vaso pequeño, entonces sus responsables o variables serían la ANCA, el Behçet o el Cogan como tal, diciendo que el compromiso aórtico de la banca no es directo, sino que es por compromiso de la vasa vasorum. Si usted sospecha otra enfermedad autoinmune, entonces dependiendo de la enfermedad autoinmune, si usted sospecha LES, pues debe pedir los paraclínicos de LES, si sospecha IgG4, la IgG con IgG4, AR, pues rayos X de mano comparativa con los anticuerpos, espondiloartritis axial, resonancia de sacroiliacas y en sarcoidosis, pues el perfil fosfocálcico. No se debe perder de vista los medicamentos como los factores estimulantes de colonias granulocíticas y los inhibidores del checkpoint, que son ampliamente descritos como causa de aortitis. Y si usted después de hacer el ejercicio juicioso, usted ya descartó todas las causas y no tiene ninguna sospecha de ninguna de estas entidades, entonces ahora usted sí puede decir que está frente a una aortitis aislada. En cuanto al manejo, la importancia de dar manejo, se los voy a sustentar acá con las cortes que vamos a presentar a continuación. Esta, nuevamente, Oliver Spitia, con el grupo francés de vasculitis, que es uno de los grupos que, como ya vimos, son los que más, de los que más escriben del tema, muestra una corte retrospectiva de 1997 a el 2022. Ellos alcanzan a recolectar 217 pacientes con aortitis no infecciosa y los desenlaces que ellos evaluaron fueron complicaciones vasculares y requerimiento de una segunda intervención vascular. 46% de los pacientes presentaron una complicación vascular o murieron, o sea, casi la mitad, que
Es una cifra que es absurdamente grande. Y además el 21% requirió una segunda intervención quirúrgica. Los factores de riesgo para presentar complicaciones vasculares fue sobre todo el compromiso del arco aórtico y la elevación de la PCR, pues de los reactantes de fase aguda. Mientras que los predictores de necesidad de segunda intervención vascular fueron el compromiso de la aorta descendente y que la indicación haya sido disección de aorta. Las etiologías, como ya vimos, la aortitis clínicamente aislada representaba el 54%, arteritis de células gigantes el 26%, Takayasu 99%, perdón, y la histología va a haber un patrón granulomatoso predominante como lo hemos visto a lo largo de la charla y un 31% fue linfoplasmocítico. En esta es una cohorte retrospectiva multicéntrica de 353 pacientes con aortitis. Ellos lo siguen a 52 meses para mirar qué complicaciones vasculares presentaban estos pacientes, que se presentaron en el 32% y una muerte en el 7%. Acá para mirar cómo la supervivencia libre de revascularización es dramáticamente mejor en los pacientes con aortitis aislada, lo cual vuelvo y les repito y he repetido a lo largo de la charla es porque estos desenlaces se explican, o lo que han tratado de plantear estos autores, es que esto se explica por la falta de tratamiento que le damos a la aortitis aislada, porque no sabemos cómo enfrentarnos a ella por desconocimiento. Entonces vemos cómo es una entidad que está lejos de ser una entidad benigna, es una entidad con desenlaces adversos, con mortalidad, se estenosan, se trombosan, con mayor aneurisma también. Y acá vemos lo que les estaba diciendo, la incidencia acumulada de los pacientes y vemos cómo dramáticamente la línea punteada es aortitis aislada, cómo tiene una mayor incidencia a lo largo del tiempo. Y esta última cohorte retrospectiva nos muestra unos pacientes, 196 pacientes con artritis clínicamente aislada, aortitis clínicamente aislada, arteritis de células gigantes y Takayasu, nuevamente predominio de las mujeres, predominio del patrón granulomatoso. Cerca de la mitad de los pacientes desarrollaron nuevas lesiones vasculares, 40% requirió nueva cirugía, y aquí va a ser un dato muy importante, y es que ellos se van a seguir a los pacientes a lo largo del tiempo, casi lo siguieron durante 3 años, y ellos se van a dar cuenta que el 15% de las aortitis clínicamente aisladas presentaron nuevas manifestaciones que iban a permitir clasificarlas en otras enfermedades, por lo cual estamos viendo que la aortitis sí es un síndrome clínico, sí pudiera ser una entidad nosológica diferente, pudiera ser ambas, y lo que vamos a ver es que esta aortitis pudiera ser la manifestación inicial de una vasculitis sistémica, e incluso en otras cohortes se ha reportado que este porcentaje de progresión es hasta el 26%. Acá, para mostrarles simplemente cómo la necesidad de cirugía vascular y las nuevas imágenes son comparables con Takayasu y con arteritis de células gigantes. Y acá es simplemente una revisión sistemática en la que ellos cogen, cada número representa un estudio y miran cómo les iba, ¿cierto? En cuanto a nuevos eventos o necesidad, pues nuevas lesiones o necesidad de seguimiento, y vemos cómo la ortitis clínicamente aislada es muchísimo mayor la incidencia de eventos que cuando se coge solo la arteritis de células gigantes o cuando se mezclan las aortitis sistémicas con la CIA, lo que habla de que es un comportamiento bastante agresivo. Ya para terminar, entonces, el tratamiento de estos pacientes va a depender de la extensión, el compromiso, si tenemos vasculitis activa y cómo la detectamos. Si es detectada por histopatología, entonces los resultados son contradictorios, no hay un claro beneficio de darle inmunosupresión a estos pacientes porque, como vimos, no son pacientes que estén muy activos, simplemente es en la histología. Hay cohortes que están a favor porque demuestran que los glucocorticoides reducen la incidencia de nuevas lesiones, pero esas nuevas lesiones no son tan importantes, entonces es exponer los pacientes a un beneficio que probablemente sea mayor el riesgo. En contra va a estar que puede aumentar el diámetro de los aneurismas, y algunas cohortes simplemente han encontrado que no tiene impacto. Mientras que la que es detectada por imagen, si usted la vio en la imagen es porque usted está viendo inflamación. Ese paciente ya tiene vasculitis y por tanto
hay autores que nos plantean, lejos de ser una verdad absoluta, pero nos plantean de que estos pacientes van a requerir todos inmunosupresión. ¿Inmunosupresión con qué? Glucocorticoides en monoterapia será la primera línea, y lo que hablan los autores de los artículos que les pongo acá es que usted debería usar solo ahorradores de esteroides en alto riesgo de toxicidad. Sin embargo, hay otros autores que dicen desde el principio usted debe ir con ahorradores de esteroides. ¿Qué ahorrador de esteroides? Metotrexate es el que más se ha descrito, y hay otras opciones como micofenolato, azatioprina, tocilizumab o rituximab. Hay quienes dicen que usted debería basarse en el fenotipo. Si su paciente tiene un linfoplasmocítico, se parece a la enfermedad relacionada por IgG4, entonces el tratamiento con rituximab. Si su paciente es un paciente de edad avanzada, entonces usted debería considerar en tratarlo como una CG con tocilizumab o con tocilizumab más metotrexate si tuviera una enfermedad amenazante de la vida. Y si tiene arteritis de Takayasu, entonces considere azatioprina, metotrexate o asociado a anti-TNF. Las dosis recomendadas de esteroides son de 40 a 60 miligramos de prednisolona al día. Luego de que usted logre control, debe lograr desescalar. El seguimiento está lejos de ser claro cómo lo debemos hacer, pero lo que se recomienda es una imagen anual o antes si la clínica cambia, y estos pacientes van a tener una mortalidad también mayor por causas cardiovasculares, como lo vimos en la corte de Spitia, por lo cual se requiere un control importante de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, entonces terminando, las conclusiones que me quedan a mí, después de haber hecho la revisión de la literatura, es que el abordaje de la aortitis requiere descartar múltiples entidades, como ya vimos, que la aortitis puede ser tanto la manifestación inicial de una vasculitis como una vasculitis limitada a un órgano, que puede comportarse tanto como un síndrome clínico que necesita un enfoque como una entidad independiente. A mi parecer, parece ser que la aortitis clínicamente aislada y la aortitis aislada son entidades diferentes porque tienen maneras de diagnóstico diferentes, comportamiento clínico diferente, pronóstico diferente y necesidad de tratamiento diferente. La aortitis aislada no debería subestimarse, y creo que es el mensaje más importante de la charla, porque hay un beneficio en su tratamiento y los pacientes tienen desenlaces adversos, y la aortitis deberíamos seguirla en el tiempo porque pudiera progresar a otras enfermedades reumatológicas. Eso era lo que traía para el día de hoy. Quedo atento a los comentarios. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, Yasser, tengo varias preguntas. La primera, entonces vos inicialmente hacías un énfasis en diferenciar en el enfoque desde el punto de vista imagenológico. Entonces, en la aortitis aislada, la aortitis específicamente de los síndromes torácicos agudos, y hablabas de diferenciarlos de un hematoma y todo lo demás. Sin embargo, esa no es la mayor dificultad en la diferenciación. Lo más difícil es diferenciar una aortitis de una aterosclerosis aórtica significativa. ¿Cómo podría uno, por imágenes, qué le ayudaría a uno a hacer esa diferenciación? Profe, entonces, espere, ¿me escuchan con eco? Sí. ¿Me escuchan con eco? Sí. Pero dale. Bueno, entonces, para hacer la diferenciación, entonces, como mostramos al principio, podemos tener el compromiso torácico, sin ser exclusivo, es más de enfermedad inflamatoria, mientras que el compromiso abdominal es más de aterosclerosis. Además, está lejos de ser una diferenciación sencilla, pero mirar las características de la pared, si es circunferencial, el compromiso de otros lechos y cuál es la frecuencia de afectación, si tiene las ilíacas o si tiene subclavias, por ejemplo, sería una de las maneras como podríamos nosotros hacer la diferenciación. A ver, digamos que hay más elementos. Entonces, es muy importante conocer los patrones de aortitis en las imágenes versus los patrones de aterosclerosis. ¿Listo? Entonces, el segmento aórtico que esté comprometido, como tú estás diciendo, es, digamos que una pista muy general que uno puede tener inicialmente, pero lo del compromiso circunferencial es fundamental.
Entonces, la aterosclerosis que en estos pacientes, como vos mostrabas, en las edades donde se diagnostica la aortitis clínicamente aislada o aislada, son personas mayores. Entonces, todas esas personas van a tener aterosclerosis. Pero la aterosclerosis usualmente no da un patrón perfectamente circunferencial, como se ve en las aortitis. Adicionalmente, el engrosamiento por angiotomografía o por angioresonancia y el hipermetabolismo. Cuando uno tiene un metabolismo que sea mayor que el lóbulo hepático derecho, eso es muy sugestivo de vasculitis y es muy inusual que sea por aterosclerosis. La aterosclerosis usualmente llega hasta ser de pronto igual el hipermetabolismo al lóbulo hepático derecho, pero superarlo es difícil. Adicionalmente, la extensión de esa señal, de ese engrosamiento y de ese hipermetabolismo es mucho más extenso en las aortitis que la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad donde desde el punto de vista inflamatorio en las imágenes tiene parches de inflamación que no son circunferenciales, que no son extensos. Entonces, eso le ayuda a uno mucho a diferenciar si en medio de esa aterosclerosis que va a tener el paciente hay realmente una inflamación aórtica diferente que se salga de eso. Entonces es muy importante. Hay un signo también en los síndromes aórticos agudos, en las disecciones y en los hematomas de pared, que se llama el signo de calcio. Entonces no solo está la semiluna, sino si esa aorta está con aterosclerosis calcificada, usted ve la separación entre las dos capas que se disecaron de ese calcio y eso le puede ayudar a usted a diferenciar. Durante la charla mencionabas y demostraste pues como la diferencia que se ha descrito entre la aortitis clínicamente aislada por biopsia y la aortitis aislada por imágenes y mostrabas cómo había más reactantes de fase aguda elevados en la que se detectaba por imágenes y mostraste en el estudio francés cómo a pesar de que en biopsia se encontraba inflamación, no había inflamación por imágenes en algunos pacientes. ¿Por qué será y por qué el pronóstico de esos pacientes y por qué los marcadores inflamatorios son como diferentes? ¿Vos qué pensás? Ujú. Profe, o sea, el pronóstico de ellos es diferente porque la respuesta inflamatoria está siendo diferente. Es decir, en el paciente que usted tiene por histología, la histología es local. O sea, la inflamación es solo local y está simplemente restringida a ese sitio, mientras que para usted tener una inflamación que logre usted tenerla por imagen es un compromiso muchísimo mayor, o sea, se necesita mucha mayor respuesta inflamatoria y por eso pensaría yo que el pronóstico es diferente, porque es que el paciente está mucho más inflamado, pues tiene una vasculitis muchísimo mayor, una vasculitis restringida a un órgano, mientras que en el otro no está haciendo una respuesta completamente sistémica. Sí, de acuerdo, probablemente tenga que ver con eso, ¿cierto? Es mucho más fácil encontrar pequeños niveles de inflamación en una biopsia, que eso no se traslada a las imágenes. Para usted tener una imagen inflamada necesita una gran respuesta inflamatoria, entonces probablemente sí tenga que ver eso. Me quedó una duda cuando decías que probablemente en enfermedad relacionada con IgG4 el patrón por mucho más frecuente es el linfoplasmocitario. Entonces me quedó como la duda si es que hay otros patrones en esta enfermedad, en este compromiso. Ok. Profe, no, de pronto me expresé mal, es al contrario, es decir, cuando usted coge el patrón linfoplasmocítico, de lejos, la principal causa de patrón linfoplasmocítico es la IgG4, no al revés. Ok, lo importante es que la enfermedad relacionada con IgG4 no da los otros patrones. Listo. Entonces, pues como que no quede como esa confusión. Bueno, como empezamos tardecito y se nos fue el tiempo, quiero como hacer un par de comentarios. Recordar que en el síndrome de Behçet, cuando da compromiso aórtico abdominal y da aneurismas,
el comportamiento de esos aneurismas es único en las imágenes respecto a otras etiologías no infecciosas, en que alrededor de esos aneurismas hay un proceso inflamatorio intenso. Entonces hay mucha inflamación alrededor del aneurisma del síndrome de Behçet. De hecho, hay adenopatías locales, abdominales, periaórticas, que eso confunde mucho con una etiología infecciosa, y eso está pues perfectamente descrito en el compromiso aórtico por Behçet y lo vemos. Y el otro mensaje es tener cuidado con el manejo que le vamos a dar a las aortitis inducida por inhibidores de checkpoint, porque pocas cosas en la vida dan aortitis, hablando de medicamentos, pero eso es uno de los típicos. Pero hay un grupo canadiense que presentó recientemente, que de hecho ya lo publicó, una serie de casos de aortitis inducida por inhibidores de checkpoint que se resuelve espontáneamente sin ninguna intervención. Entonces, probablemente en esos pacientes, aunque los detectemos por imágenes y esos estudios están hechos con PET, tal vez solo el seguimiento sea suficiente sin necesidad de dar tratamiento.